Bien, buenas tardes. He estado pensando, mientras prestaba atención a Óscar, sin distraerme, al mismo tiempo estaba pensando a ver cómo organizar la tarde y no he encontrado solución. O sea, lo iré viendo según el ambiente. Así que iremos viendo según el ambiente qué hacemos, si nos levantamos, descansamos un poco, si dialogamos aquí o no. Lo iremos haciendo. Bien. Punto primero, la atípica presencia. Es el primer título, la atípica presencia. Y en este caso, la atípica presencia soy yo. O sea, es la mía. Es la mía, puesto que el lema del encuentro es las dominicas y la predicación. Y por eso yo me considero atípica presencia. Pero ve y dile a tus hermanos. Por consiguiente, decir la palabra os tocaría a vosotras, dominicas, ¿no? Y seríais vosotras las que tendríais que hablar, y a los frailes nos tocaría escuchar lo que el resucitado nos tiene que decir por medio vuestro. A nosotros, los frailes y los laicos varones, nos tocaría eso, escuchar lo que el resucitado os manda que nos digáis. Y lo importante sería que lo escucháramos con gusto y no con disgusto, lo cual implicaría que efectivamente se asume ya la función de la mensajera, escuchándolo con gusto y no con disgusto, ¿no? Pues muy consciente de que mi presencia es atípica, yo estoy aquí porque me lo pidió Óscar, simple y llanamente. O sea, me lo pidió, y por dos motivos yo no puedo negarme, a pesar de que algunas saben, sobre todo algunas, que yo quiero callarme. Pero por dos motivos no puedo quedarme. Primero, por respeto a Óscar, a su trabajo, también a la amistad, pero sobre todo porque soy consciente, ¿no?, de a veces qué duro es para quien tiene que organizar estas cosas, ¿no?, encontrar el sí. Entonces, por esa razón yo me sentí enseguida obligado a decirle que sí. Y la segunda razón es porque yo no puedo renunciar a colaborar en todo lo que pueda, que no puedo renunciar a colaborar en todo lo que pueda a hacer familia dominicana. Entonces, la segunda razón. En lo que pueda, poco, mucho, con la palabra o con la presencia, es decir, no puedo renunciar a colaborar en la gran familia dominicana, a profundizar el carisma, a expandirlo, a entenderlo mejor o a entusiasmarnos con él. Y por eso, con atrevimiento y consciente de ser una presencia atípica, pues he venido y voy a hablar esta tarde. No crean que sin un poco miedo, porque aquí hay gente de mucha autoridad, comenzando por este rincón. Aquí está el provincial de la provincia de España, que yo supongo que es autoridad no solamente jerárquica, sino sobre todo en conocimiento de, ¿no? Bueno, sin hacer agravio comparativo. Hay gente aquí académica, institucionalmente, espiritualmente, con mucha autoridad. Pero bueno, lo importante de una familia es que cualquier miembro tiene derecho a hablar, aunque esté el patriarca o la matriarca delante. El tema que me han encomendado es la predicación, una vocación común. Y os voy a confesar que de entrada a mí este tema me suena a reivindicación. ¿Sí? La predicación, una vocación común. En este contexto, a mí este tema, ya dije lo de gracias, Óscar, ya lo dije, ¿no? Lo de gracias por la invitación. ¿Y por qué razón no pude evitar el decir sí? En parte por la amistad. Digo que en principio a mí este tema que me han encomendado, que es la predicación, una vocación común, en principio me suena a reivindicación de parte de la mujer y a reivindicación legítima, ¿no? Como si dentro del lema las dominicas y la predicación se me pidiera a mí que enfatizara la legitimidad de esa reivindicación por parte de la mujer dominica.
Y claro, no tengo inconveniente, por supuesto, en refrendarla. Si es vocación común, es común, en igualdad de condiciones, ¿no? Solo puedo decir que es una reivindicación legítima y ojalá que este asunto estuviera tan claro para frailes y para hermanas, ¿no? Y para laicos dominicos y laicas dominicas. Es fácil decir es una reivindicación legítima, pero ojalá estuviera el asunto tan claro para todos los miembros de la familia dominicana. Yo me temo que todavía hay que luchar, y tenéis que luchar, y tenemos que luchar en la Iglesia y en la orden para que esto de la predicación, vocación común, sea verdad del todo. O sea, todavía hay como que camino que andar, ¿no? Puede ser que a nivel de afirmación teórica, pues más o menos pues ya esté asumido, pero y a nivel, digamos, emocional, porque el asunto no solamente son las ideas, el asunto también es hasta qué punto emocionalmente vamos asimilando actitudes que ya no nos cuestan nada, que son espontáneas. Esta, por ejemplo, es decir, la dominica en igualdad de condiciones, predicadora con el dominico. ¿Hasta qué punto emocionalmente he asimilado este asunto, esta actitud? Y en mí es tan espontánea que ya no hace falta ni discutirla, ¿no? Insisto, yo me temo que todavía tendréis que luchar en la Iglesia y en la orden, y tendremos que luchar para defender esa vocación en igualdad de condiciones. Precisamente abrí así incidentalmente la carpeta de materiales, y allá en la página 9 hay una que titula Llevar la sabiduría, la vocación del predicador. Mary Catherine Hilker. Esta es una dominica muy valiosa académicamente, es profesora, me parece que es en la Universidad de Notre Dame, ¿no? Y una de las ha formado parte de la comisión de predicación en la orden, y uno de sus trabajos intensos y a veces pasionales que tiene entre manos, y ha escrito mucho sobre esto, es el derecho de la mujer a predicar en el contexto litúrgico. Este es su tema. Ya no solamente la legitimidad de la evangelización, sino ella trabaja y está casi obsesionada por este debate, ¿no? Por eso digo que todavía queda tarea en la Iglesia para la predicación, vocación común, y también en la familia dominicana, ¿no? Tenemos una larga historia de exclusión que no es ahora el caso analizar. No vamos a entrar en ella, ¿no? La historia. En ella hemos tenido buena parte de responsabilidad, todos, el elemento masculino y el elemento femenino de la familia dominicana. Digo que todos. Aquí solemos tener un poco la propensión actualmente, porque es lo políticamente más correcto, a decir es que los frailes se han apropiado de la predicación, y efectivamente esta es una parte de la responsabilidad en este fenómeno de exclusión, pero también hay otra parte de responsabilidad de otro tono, de otro color, en la parte femenina. Pues ¿por qué? Porque hay muchas hermanas o laicas dominicas que han considerado durante mucho tiempo, o siguen considerando, que no era su ministerio la predicación, que no estaban preparadas, que la predicación es un asunto de homilías de presbíteros, que ellas solo estaban ahí para cuidar a los predicadores y para rezar para que lo hicieran bien o menos mal. Esto se ha dado, y por lo tanto, es decir, hay una especie como de responsabilidad compartida en esta historia de exclusión. Quizás el monopolio patriarcal o masculino del ministerio, pero también la autoexclusión por parte del elemento femenino. Qué bonito sería que esto lo pudiéramos hablar. Óscar, acaba de llegar. Bienvenidos, Nacho y Lola. Bien, bonito sería y bonito será que esto ya lo pudiéramos hablar, ¿no?, distendidamente
y no como arma arrojadiza, sino simplemente compartiendo nuestra propia historia y haciendo, digamos, terapia de nuestras propias heridas, ¿no? Bien, esta es mi primera reflexión en torno a una presencia atípica, que es la mía. Segundo punto, la predicación como punto de encuentro en la vocación y en la misión. Voy a hacer una pequeña reflexión sobre esto. La predicación como punto de encuentro. Los ingleses lo llaman meeting point y lo han metido de tal forma que en aeropuertos ibéricos y latinoamericanos, ¿no?, puedes encontrar allí meeting point. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es ese lugar de encuentro para las personas perdidas. En un aeropuerto, en una estación de autobuses, ¿no? Muy importante. Aunque ahora los móviles lo están haciendo ya cada vez más inútil. Porque uno encuentra con frecuencia, ¿no?, a personas buscándose en el aeropuerto, hablando con un móvil de aquí a aquí. Ah, pues si estás ahí. Bien. En un segundo momento ya empecé a considerar el tema que me habían asignado, el de la predicación común vocación. Ya empecé a considerarlo no a título de reivindicación, sino principalmente como una perspectiva de familia dominicana. Ya no como reivindicación de un sector, sino como una eventual posibilidad de juntarnos. No de reivindicar unos contra otros, sino de juntarnos. Como una perspectiva de común vocación, de común carisma, de común misión. Y aquí a mí inmediatamente me viene a la cabeza la necesidad de leer y releer aquella carta tan sobria, tan sencilla de Damián Byrne, que se titulaba Juntos en misión. Saben que Damián era un hombre sobrio en toda su vida, en todo, y también lo fue en sus cartas. Sus cartas son austeras, de expresión sobria, ¿no?, pero todas ellas apuntan a un asunto clave. Y un asunto clave que él pensó siempre fue este: juntos en misión. No solo en celebración, juntos en misión. Conviene que no se olvide esta carta. En la segunda mitad del siglo XX quizás nos hemos caracterizado por un meritorio esfuerzo, creo yo, en crear familia dominicana. Ha habido un meritorio esfuerzo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, un esfuerzo por superar aquella especie como de distancia inmensa que había a veces entre frailes y monjas, entre las congregaciones femeninas que a veces ni se conocían siquiera más que apenas el nombre, ¿no? Entonces yo creo que uno de los logros fundamentales de la segunda mitad del siglo XX ha sido la construcción de familia dominicana, por lo menos en conocimiento. En este momento Oscar ha ido presentando aquí distintas congregaciones y se han levantado, pero ya todo el mundo sabíamos quiénes eran. Es decir, la mayor parte, el 95% se conocían, han compartido reuniones, ¿no? Ha crecido la conciencia de pertenecer a la misma familia, aunque cada entidad sigue manteniendo su identidad. Hay un caso, por ejemplo, muy curioso. En Vietnam hay 6 congregaciones femeninas, tienen todas las mismas constituciones. ¿Sí? Las congregaciones de vida apostólica, ¿no?, en Vietnam, son 6, tienen todas las mismas constituciones y sin embargo cada una mantiene su tono familiar, su carisma familiar, su estatuto familiar. Lo cual quiere decir pues que en la vida dominicana es eventualmente posible la unidad en la pluralidad y en la diversidad. Otro paréntesis, para no desanimarse, ¿eh? Tienen más novicias estas 6 congregaciones vietnamitas que todo el resto de las congregaciones en todo el mundo. Por lo tanto, esto quiere decir que, bueno, cuando la familia flaquea en un lugar, ¿no?, probablemente pues
reverdece en otro. Yo creo que esto sí. Timothy era muy consciente de esto, y por eso cuando a Timothy le hablaban de la crisis de la vida dominicana en Europa, él decía, pues hombre, es cierto, sí, pero yo vengo de África. O sea, hay que ver un poco, en un mundo global hay que ver la geografía global también, y también a nivel dominicano. Pero bien, insisto que hemos ganado en conocimiento mutuo y por lo tanto una cierta construcción de conciencia común de familia. Se han dado pasos importantes en esta dirección, también a nivel afectivo y emocional, de sentirnos familia. Yo reconozco, ¿no?, que mi punto de comparación entre los años en que yo me iniciaba en la vida dominicana, que solamente conocía, perdón por la expresión, a las nuestras. Las nuestras son, bueno, pues la congregación que nació fundada por la provincia del Santísimo Rosario, y en este momento, bueno, pues aunque no sea más que a través de los capítulos generales, me toca contactar con todas las demás. ¿No? En esto, vamos progresando en conciencia de ser familia, y yo creo que también en el nivel afectivo y emocional, de empezar o seguir sintiéndonos cada vez más hermanos y hermanas. También hemos progresado, creo yo, a nivel de celebraciones. Atocha es testigo, y Peñalver y el Yermo, y el año pasado, sobre todo con motivo de la visita del Papa, pues ¿no?, hemos crecido a niveles de celebraciones. Hemos conseguido promover momentos de encuentro, momentos de oración conjunta, quizás pocos pero intensos, y con una conciencia clara, digamos, de celebrar familiarmente. Hemos conseguido intensificar la conciencia de pertenecer a la familia dominicana, teniendo al sucesor de Santo Domingo como un gran símbolo. A mí me llama la atención, o sea, la importancia que tiene la figura del maestro de la orden, ¿no?, de Timothy, de Carlos, de Bruno, ¿no? Es decir, yo tengo la impresión, bueno, después hablen ustedes y díganos de parte del resultado lo que tengan que decirnos, ¿no? Pero yo creo que efectivamente no se le ve como intruso en ninguna comunidad femenina, ni sus cartas o sus orientaciones se ven como una interferencia en gobierno ajeno, ¿no? O sea, yo creo que más bien el sucesor de Santo Domingo es todo un símbolo de unión y de un referente. Esa impresión tengo, y esa impresión tienen también ellos. Bruno en concreto lo comentó cuando pasó por Peñalver el año pasado. Yo le pregunté, ¿qué tal te sientes cuando andas por ahí por el mundo? Y dice, muy bien, dice, y dijo esto, tanto en las comunidades nuestras de frailes como de hermanas. Quizás no hemos conseguido, este es el punto que quería someter a reflexión, quizás no hemos conseguido en la misma medida crear familia y ser familia en misión, ¿no? Somos familia en conciencia de pertenencia, ¿no?, y somos familia ya emocionalmente, sentirnos hermanos, hermanas, somos familia con algunos puntos de encuentro, de celebraciones, pero quizás, este es el punto que me gustaría hacer del motivo de reflexión estos días, ¿no?, quizás no hemos conseguido en la misma medida crear familia y ser familia en la misión, en el trabajo apostólico, en el misterio de la predicación. Hay algunos ejercicios, pero en realidad todavía seguimos cada cual en nuestro ámbito. Con esto no quiero decir que tengamos que juntarnos todos para un solo proyecto apostólico, pero bueno, quizá porque uno de los rasgos del carisma y de la democracia dominicana es la dispersión. Esto es lo propio nuestro. La dispersión, el individualismo personal e institucional, y una cierta anarquía institucional y apostólica. Por ejemplo, bueno, aquí está Javier, que lo puede constatar, ¿no?, cuán difícil es en este proceso de los frailes de las provincias hasta el proyecto 16, ¿no?, pues esto, cuán difícil es. Esto parece como una parte del carisma dominicano, la dispersión, el individualismo, una cierta anarquía institucional
y apostólica. Es un carisma tan amplio y tan democrático que en él cabe todo y cabemos todos. Pero esto no solamente es virtud, sino también tiene algo de... Tiene enormes ventajas en humanización. Yo en esto estoy encantado de ser dominico, por la condición humana de este carisma, de esta familia, que me permite ser humano, pero también tiene enormes desventajas en cuanto a la eficacia o la ineficacia. En esto es indudable que... Pues bien, yo creo que en este esfuerzo por llegar a ser familia en común misión y en proyectos apostólicos compartidos es donde la predicación debería cumplir un papel fundamental. En este paso siguiente, conciencia, común celebración, sentirnos emocionalmente todos familia, hace falta un paso más y es en la predicación juntos en misión. Yo creo que aquí hay un desafío quizás para reflexionar en estos días, ¿no? Aquí es donde la predicación debería tener su máxima importancia. Debería ser como el meeting point, el punto de encuentro. El punto de encuentro de frailes, monjas, hermanas, laicos de la familia dominicana. Todo el mundo sabe lo que es la importancia del meeting point en las grandes superficies. Porque efectivamente es triste estar perdido. Bueno, yo invitaría a leer así el lema de esta asamblea, ¿no? El encuentro de familia dominicana, las dominicas y la predicación. No solamente en el ámbito reivindicativo, sino en este ámbito que estoy comentando. Y el tema que me habéis encomendado, la predicación, vocación común. Ojalá pues mis reflexiones ayuden un poco a... Tercer punto, más conocido, pero no está mal ahora en estos de final de curso repasar un poco. Repasar un poco para reparar. Tercer punto, la predicación en el proyecto original de Santo Domingo de Guzmán. La predicación en el proyecto original de Santo Domingo de Guzmán. ¿Qué importancia dio Domingo de Guzmán a la predicación? ¿Y cómo concibió en torno a ella esto que llamamos vida dominicana o proyecto de vida dominicana? Una de las razones fundamentales, esto que voy a decir es obvio, es conocido, pero bueno, lo voy a recordar para en torno a ello eventualmente poder dialogar estos días también, ¿no? Una de las razones fundamentales por las que el Papa y el Concilio de Letrán, 1215, se negaban a aprobar nuevas órdenes religiosas al comienzo del siglo XIII era precisamente para evitar el caos, para evitar la multiplicación de órdenes, grupos, comunidades, ¿no?, que provocaban en la Iglesia un cierto caos, una cierta desorganización en que ya nadie sabía a qué tenía que dedicarse. Y porque no estaba clara cuál era la misión de cada uno de los grupos. Hoy quizá nos encontremos en una situación similar en la Iglesia. Antes, cuando todos llevábamos hábito, éramos capaces de distinguirnos. Pero ahora que nos lo hemos quitado, ¿quién distingue a un carmelita de un dominico? A no ser que convivas mucho tiempo con él. Y algo todavía más triste, ¿quién distingue a un dominico de un diocesano? En algunas comunidades. Esto todavía es más grave. Pero en este tema no quiero entrar, porque esto es un asunto nuestro que discutiremos en privado. Bien, quiero decir con esto que hoy quizá estamos en una situación similar. Primero, ni el Espíritu Santo tiene carisma para tantos grupos. No. Yo creo profundamente, lo he dicho varias veces, creo profundamente en los carismas de familias religiosas. Yo creo que existe el carisma benedictino, globalmente, el carisma dominicano, para una gran familia, el carisma franciscano para Yo creo profundamente en la existencia de carismas troncales
cada uno de los cuales pone de manifiesto una dimensión del Evangelio extraordinaria. Y que si faltan estos carismas en la Iglesia, algo falta de esencial en la experiencia cristiana. Pero de ahí a pensar que haya tantos carismas, cuantas congregaciones, ¿no?, en la Iglesia Universal. Otra cosa es, efectivamente, que haya tonalidades distintas. Bueno, de esto ya hablaremos, ¿no? Hoy estamos en esta situación. En segundo lugar, las familias religiosas hemos perdido un poco el sentido de la fidelidad al carisma, no tanto en la espiritualidad cuanto en la misión. A mí me llama la atención que en cuanto a espiritualidad, por ejemplo, se ha ido como clarificando bastante la espiritualidad dominicana, ¿no? ¿Qué espiritualidad da de sí o produce el carisma dominicano? Pero yo me temo que no hemos mantenido tanto la fidelidad en cuanto a la misión. No sé si me explico, ¿no? Hemos mantenido la fidelidad al carisma en cuanto a la espiritualidad, pero no tanto en cuanto a la misión, a las tareas. Y es aquí donde todos estamos haciendo prácticamente todo en la Iglesia. Es difícil distinguir las misiones específicas de cada uno de los carismas de las grandes familias. Hemos ido ajustando la espiritualidad al carisma y no tanto los compromisos apostólicos. Aquí probablemente haya una diferencia, una variante masculina-femenina, ¿no?, que vosotras tendréis que considerar en vuestra dimensión y nosotros en la nuestra. Hay congregaciones, por ejemplo, que se han mantenido más fieles a su carisma fundacional en cuanto a la tarea, en cuanto a la misión. Nosotros, por ser religiosos dominicos y presbíteros, nos hemos complicado bastante la existencia en cuanto a la misión. Por eso, en este momento, en la Iglesia, casi todos hacemos de todo, provocando el caos y a veces la desorganización y a veces la escasa eficacia. Y en la familia dominicana también todos hacemos de todo. A mí, que me toca contactar con bastantes familias religiosas y congregaciones, me llama la atención que las familias que se han mantenido más fieles a su carisma en el apostolado tienen una mística más especial. En febrero o marzo estuve con los hermanos de San Juan de Dios y me impresionó qué mística tienen de su propia identidad. Después tendrán sus fragilidades y debilidades como todo el mundo, ¿no? Pero ni punto de comparación, por ejemplo, con nosotros, hablo de nosotros, ¿no? Es decir, las congregaciones que se han mantenido como más fieles a su propio carisma tienen como una mística de identidad más fuerte. Pongo el ejemplo, los hermanos de San Juan de Dios, que me impresionó. Por eso considero tan importante recuperar la predicación como punto de encuentro. Esta es la conclusión a la que quería llegar, ¿no? Recuperar la predicación como punto de encuentro de la familia dominicana, como punto de encuentro de nuestra identidad también, de frailes, de hermanas, ¿no?, de monjas. Esta era la conclusión a la que quería llegar. En el proyecto original de la Fundación para Santo Domingo estaba muy claro que la predicación era el centro del proyecto. O sea, en esto, si hiciéramos esto, estaríamos volviendo a los orígenes. En el proyecto original de Santo Domingo, el centro del proyecto era la predicación. El centro del proyecto quiere decir el punto de partida, el punto de interés, el objetivo, donde confluye todo, lo que anima todo, lo que motiva todo, inspira todo. O sea, ¿no? Era la finalidad de la orden. Esto lo dicen las constituciones fundamentales de los frailes y de todas las congregaciones femeninas. La finalidad de la orden, la actividad apostólica específica que la familia dominicana había de adoptar y aportar a la Iglesia. ¿Por qué Santo Domingo colocó la predicación en el centro de su proyecto? ¿Por qué? Pues yo creo que en primer lugar,
porque la situación de la predicación en aquel momento era crítica. Yo recuerdo, bueno, Oscar tendrá por ahí a los ponentes, ¿no? Pero me parece que estuve una vez por los años, no sé cuál fue, no sé qué año fue. Yo sé que en aquel momento el tema fue este. Recuerdo perfectamente que el tema fue este, ¿no? De por qué, o no sé cómo, por qué la predicación en el proyecto de Santo Domingo. Bien, pues, si Santo Domingo colocó el núcleo de su proyecto fundacional en la predicación, yo creo que fue porque en aquel momento la predicación estaba en una situación crítica. Aquí recuerdo yo haber hecho inventario de cómo predicaban o no predicaban los responsables de entonces. O no se predicaba, o se predicaba muy mal, y con escaso soporte evangélico. De los obispos dice el Concilio de Letrán que no predicaban porque estaban enfermos, porque eran viejos, porque tenían que administrar la diócesis, y añade, y algunos porque no conocían la doctrina cristiana, lo cual no se tolerará por más tiempo. Esto lo dice el Concilio IV de Letrán. Los clérigos eran de misa y olla. ¿Qué podían predicar? Esto explica, por ejemplo, lo que dirá después Humberto de Romanis sobre la predicación. A los abades les dice también el concilio que cuando vayan a predicar, su comitiva no tenga más de 30 mulas. Imagínense qué Fausto antievangélico que desacreditaba la predicación, ¿no? A los laicos solamente se les permitía la exhortación moral, la invitación a la conversión, pero no podían predicar el misterio de la encarnación de Dios, el misterio de la Santísima Trinidad, la experiencia pascual. Solamente se les permitía invitar a la gente a ser buena, ¿no? Y bueno, en los herejes había aquel componente de agresividad y violencia frente a todo lo sacramental e institucional. Bien, esta era la situación de la predicación, y probablemente Santo Domingo, viendo esto, no le quedaba otro remedio que decir: prioridad, la evangelización, y si algo he de fundar, ha de ser algo en función de la predicación. Y también porque, en esto yo creo que estaba básicamente acertado, mal que nos pese, porque consideraba que el anuncio de la palabra es el punto de partida irrenunciable para construir vida cristiana y comunidad cristiana. Para iniciar un proceso de conversión. Hay conversiones que son propósitos de la enmienda, con propósito de la enmienda, y puede que funcionen durante algún tiempo, pero difícilmente generarán experiencia cristiana. Incluso pueden generar buen comportamiento, pero no es lo mismo portarse bien que ser persona evangélica. Un propósito de la enmienda puede llevar en esa dirección, y hasta puede producir gente que se porte muy bien, ojalá no sean fariseos. Mientras que Domingo entiende que el camino hacia la conversión al Evangelio, la experiencia evangélica, no es el producto del propósito de la enmienda, sino de la escucha de la palabra, de la escucha de la buena noticia, de que la buena noticia haga impacto en la persona y modifique eso, la visión, la cosmovisión, la visión de la vida, ¿no? La interpretación, la concepción de la vida humana. Este es el punto por el cual yo creo que Santo Domingo se le puede llamar profeta, no porque adivinó nada, sino porque intuyó perfectamente cuál es el camino hacia la experiencia cristiana. Consideraba que el anuncio de la palabra es el punto de partida irrenunciable para iniciar un proceso de conversión, de iniciación en la experiencia cristiana, de construcción de la comunidad cristiana. Lo de Pablo: la fe viene del oído, de la escucha de la palabra. Esto explica su personal fervor y su celo en el ministerio de la predicación. Estoy terminando, ya tengo ganas de terminar porque es muy largo. Estoy terminando el libro que me regaló Oscar, ¿no? ¿Te acuerdas? Hace Santo Domingo, la última versión de Vito, ¿no? Y ya tengo ganas de terminar
Primero porque es muy largo y segundo porque son tan coincidentes los testimonios sobre la persona de Santo Domingo que a partir de la página 300 o 400 ya no hay nada nuevo. Es repetir y repetir y repetir el celo apostólico de este hombre. O sea, es una sensación que me ha dado a mí la lectura seguida de este libro, con todas las crónicas de los orígenes. Hay un momento en que se repiten de tal forma los testimonios que uno se cansa ya un poco. O dices, ya no hace falta más. Bien, esto explica su personal fervor y su celo en el ministerio de la predicación. Algunos analistas dicen que la muerte de Domingo fue murió exhausto por el ministerio de Domingo. No murió de otra cosa. Vaciado de vida. Vaciado ya de vida, vaciado ya de vitalidad. Se murió porque se había agotado en el ministerio de la predicación. Y también porque entendía que todos los elementos, esto me parece a mí fundamental para la vida dominicana en cualquiera de sus versiones, de un convento de frailes, de un convento de monjas, de una comunidad de hermanas apostólicas o de un grupo de terciarios más mayores y de grupo juvenil de comunidad de Santa Juana de Aza más menores, ¿no? Esto vale para todos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vale? Esto, que Domingo entendía que todos los elementos esenciales de la vida dominicana debían estar motivados por la predicación y encaminados a la predicación. Él entendía esto. Y por esto la predicación, de nuevo, es meeting point no solamente de las personas, punto de encuentro no solo de las personas, sino también de los elementos de la vida dominicana. El ministerio de la predicación era también el punto de encuentro de todos los elementos de la vida dominicana. Era motivación y orientación. Motivación, por ejemplo, si la misión evangelizadora está viva, esto no sé qué dirán mis hermanos y mis hermanas, y yo con mi experiencia modesta y humilde puedo decir, si en una comunidad dominicana la misión evangelizadora está viva, están vivos todos los elementos de la vida dominicana. La oración está viva, la celebración también, el estudio, la reflexión comunitaria, la vida comunitaria. Yo puedo decir esto, no sé qué dicen mis hermanos y hermanas. Cuando la misión está viva, están vivos todos los elementos de la vida dominicana. Si la misión está muerta o inexistente, casi todos los elementos de la vida dominicana o desaparecen o se mantienen a un nivel de rutina. Y en segundo lugar, o sea, la predicación no solamente motiva, es decir, la vida dominicana, sino que la orienta, es el destino, es el objetivo de nuestra. Esto es muy importante. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar y estudiar y estudiar para acumular academia y diplomas que estudiar en función de la predicación. Y no es lo mismo rezar mucho y bien para la satisfacción personal y la santificación personal que para enriquecer la misión evangelizadora. No sé si me explico. Este punto es clave. Y a esto llamo yo como Santo Domingo, y entiende que la predicación debe ser el meeting point, el punto de encuentro de todos los elementos de la vida dominicana, que los oriente a todos ellos, ¿no? Y les atraiga, les succione a todos ellos. Entre nosotros, por ejemplo, esto que acabo de decir del estudio es muy importante. Hay una diferencia notable entre el estudio convertido en objetivo en sí mismo y el estudio como el paso, el camino hacia la predicación. No sé si recuerda, Javier, en el capítulo de Roma hubo un cierto debate sobre esto. Una afirmación que iba en el prólogo era: todo en la vida dominicana está en función de la predicación y el estudio es simplemente una herramienta. Bueno, pues ahí hubo algún sector del capítulo que se retorció, quizás porque, bueno, tienen la impresión de que el capítulo es objetivo terminal también. Bien, por eso
Si la familia dominicana quiere recuperar su común vocación, es lo que me han encomendado a mí, común vocación, toda la familia dominicana, tendrá que centrar de nuevo la vida dominicana, motivarla y orientarla en el ministerio de la predicación. Y si quiere hacer verdadera familia con una común vocación y misión, tendrá que centrar los distintos proyectos apostólicos en el ministerio de la predicación. Esto es lo que yo entiendo que era el título que me encomendaste. Es decir, la predicación, vocación común de toda la familia dominicana. Interesante historieta. Al hilo de preparación de estas reflexiones, pues yo iba leyendo el libro de Santo Domingo, ¿no? Y bueno, me coincidió esta historieta un día que estaba preparando esto. Habló una vez el demonio al beato Jordán de Sajonia, que con su predicación le arrebataba muchas almas, y le dijo: yo haré pacto contigo de no tentar o atormentar el espíritu o el cuerpo de tus frailes si me prometes que nunca jamás vas a predicar. Interesante y significativa. Es una historieta, ¿no? Medieval, del siglo XIII, pero ciertamente es un símbolo perfecto de lo que significó originalmente la nueva orden de predicadores. El demonio diciéndole a Jordán, saben que Jordán era un gran predicador, y se dice de él que probablemente entraron en la orden más de 1000 vocaciones debido a su predicación, y que incluso había maestros que prohibían a sus alumnos ir a escuchar las prédicas del beato Jordán de Sajonia, porque decían, perdón por la imagen, pero es imagen medieval, que era como una mujer de mala vida, ¿no? Que tenía una capacidad de seducción enorme con su predicación. Utiliza esta imagen. Bien, este era Jordán, y esto le dice el demonio: yo haré pacto contigo de no tentar o atormentar el espíritu y el cuerpo de tus frailes si me prometes que nunca jamás más vas a predicar. Lo cual indica bien qué papel desempeñaba la predicación dominicana en el siglo XIII. Respondió el beato Jordán: lejos de mí hacer una alianza con la muerte y un pacto con el infierno. Esta fue su respuesta, ¿no? Gerardo de Frachet lo cuenta. Bien, vamos a descansar un poco, porque, bueno, vamos a descansar un cuarto de hora, y luego yo me permito otro poco de reflexión, y luego tenemos espacio para un cuarto de hora. A las 6. Bien, voy a tomarme un poquito más de tiempo. Tenía aquí un punto número. Yo nunca calculo bien, cuando hago los esquemas nunca calculo bien el tiempo. Tenía aquí un cuarto punto que aquí sí quiero al menos iniciarlo. El cuarto punto yo lo llamaba la predicación, vocación común. Algunas reflexiones para hoy y para mañana. Quiero decir, para hoy y para mañana. Algunas reflexiones para hoy y para mañana, ¿no? Una primera sobre la importancia de la predicación hoy, para quienes no estén convencidos o convencidas, que todavía hay en la familia dominicana miembros que no están convencidos de la importancia de la predicación. No es fácil convencer a nadie, ni convencerse incluso a sí mismo de la importancia de la predicación, de la palabra. No es fácil, porque estamos saturados de palabras, porque estamos saturados de discursos vacíos y de mentiras, ¿no? Porque estamos también en un mundo de lo políticamente correcto que va generando sospecha permanente detrás del discurso, y quizás básicamente pues porque estamos en un mundo en el que lo que se quieren son soluciones prácticas, y cállese usted. Más de una vez, me perdonáis esta confidencia, más de una vez he tenido que escuchar de mis propios hermanos: ¿para qué pierdes el tiempo con tantas charlas, retiros, ejercicios, perdón por la expresión,
¿Para qué pierdes el tiempo con las monjas? Perdón por la expresión. Pero es algo que acontece, me ha acontecido a mí, y es un testimonio efectivamente de que hay miembros de la familia dominicana que no están muy convencidos de la importancia de la predicación. Esto es algo a reflexionar. No para culpabilizarnos ni para arrojar nada contra nadie, pero es un motivo de autocrítica. ¿Para qué pierdes tanto tiempo con charlas y retiros y ejercicios? ¿Todavía crees en esas cosas? Es cierto que el hombre moderno, la persona moderna, escucha mejor a los testigos que a los maestros, lo de Pablo VI. O escucha a los maestros porque son testigos. Esto es una gran verdad. Esta es una de las grandes verdades que dejó en la Iglesia Pablo VI. Yo creo que la predicación y el anuncio del Evangelio siguen siendo importantes para llenar de sentido la vida. Yo estoy convencido de esto, que son importantes para llenar de sentido la vida. En los últimos años, se lo contaba hace pocos días a las hermanas de Jarota, yo caminaba por mi padre allí por los alrededores del pueblo y mi padre observó que había una fuente que se había secado y me dijo: oye, esta fuente yo nunca la había visto seca, algo malo está pasando en el mundo. Mi padre era un ignorante de la ecología, pero como buen campesino se las sabía todas. A mí es una imagen que me viene siempre que hablo de las fuentes del sentido. ¿No se estarán agotando las fuentes de sentido en nuestro mundo? Este es un mundo abundante en gratificaciones sensibles, que son legítimas, no son pecaminosas, abundante en placer y escaso en sentido. Y por eso la predicación es tan importante. La predicación es parte de esa logoterapia que proclamaba Viktor Frankl. Saben que era un psiquiatra para el cual la tesis fundamental es que el problema fundamental del ser humano no es la falta de placer en la vida, sino la falta de sentido. Y su terapia era la logoterapia, la búsqueda de sentido, ¿no? Bien. Es impresionante la fuerza de algunas palabras en ciertos momentos de la vida de las personas o de las comunidades para devolver sentido a la vida de las personas, para encontrar de nuevo razones para la fe y la esperanza. Es impresionante. De ahí el título del libro del padre Beduel, que por cierto acaba de fallecer hace un mes. Padre Beduel, que escribió aquel extraordinario libro que se titula Domingo de Guzmán, La fuerza de la palabra. Ha muerto en Friburgo hace muy poco. Ahora bien, una segunda reflexión. No cualquier predicación o cualquier palabra. Esto sí que hay que tenerlo muy claro. Es impresionante la fuerza de la palabra para proporcionar sentido en la vida, pero no cualquier predicación o cualquier palabra. No cualquier predicación o cualquier palabra tiene fuerza y capacidad para convertirse en fuente de sentido. Tiene que ser una palabra cualificada. Recordemos algunas cosas que decía Humberto de Romanes. Yo soy devoto, acérrimo de Humberto de Romanes. Primero Domingo de Guzmán y después Humberto, y luego Santo Tomás. Decía él: el único maestro de la predicación es el Espíritu Santo. Esto lo dice y lo repite, ¿no? Es el único maestro de los predicadores. Segundo, decía él, solamente es cualificada una predicación que nace de la experiencia de fe. Y por eso añadía, no es lo mismo predicar que echar sermones. Esto es extraordinario. Un sermón lo puede echar cualquiera, creyentes y no creyentes. Te aprendes de memoria un sermón de San Agustín y lo repites y ya está. O te preparas con una buena biblioteca y echas un sermón. Pero decía él, pero predicar solamente puede hacerlo un creyente. O sea, por lo tanto, es decir, para que la predicación sea cualificada se requiere una experiencia creyente. No se requiere ser perfectos moralmente, pero
quien tiene experiencia de fe ya está habilitado para predicar. Esto es muy importante decirlo hoy. No necesariamente hay que estudiar los 5 años de teología en Oviedo. Ni siquiera hacen falta los 3. Vienen bien. Es que estábamos hablando ahora de eso, ¿no? Yo quiero repetir esta frase. Quien tiene experiencia de fe ya está habilitado para predicar el Evangelio. Si después tiene teología, mucho mejor, ¿no? Por eso es tan impresionante lo que decía también Pablo VI, que creer lo que se proclama, vivir lo que se cree y predicar lo que se vive. Entonces esta es la clave, ¿no? Y también dice Humberto de Romanis, para que nadie se llame engaño, por eso del Espíritu Santo y la experiencia de fe, dice: esto no obsta para que al Espíritu Santo y a la experiencia de fe haya que añadir la oración y el estudio. ¿No? Añadía él eso, dice, o sea, aunque el único maestro de predicadores es el Espíritu Santo, ¿no? Y la base es la experiencia de fe, esto no obsta para que haya que añadir individualmente la oración para prepararse y el estudio para no decir tonterías, ¿no? Porque hay cosas que no se deben seguir diciendo en la catequesis, en la homilía, en la clase de religión. El otro día me preguntaba una hermana jarauta allí, por ejemplo, y yo decía, pues por ejemplo, pues no se puede decir de ninguna forma que la muerte de un muchacho en un accidente es castigo de Dios porque era un vagabundo. No se puede seguir diciendo eso con el Evangelio en la mano. De ahí el Espíritu Santo, la experiencia de fe y la preparación con estudio y, ¿no? Tercera reflexión que quería hacer en este punto, algunas variantes de la predicación, algunas variantes. Aquí está un poco la clave de por qué algunas dominicas no se creen predicadoras o con derecho a predicar, porque no entienden de variantes tampoco. Confundir la predicación con la simple homilía en una Eucaristía o incluso en una celebración de los sacramentos ha hecho que la predicación dejara de ser vocación común en la familia dominicana y que quedara como secuestrada por quienes presidimos la Eucaristía o presidimos los sacramentos. Entonces, claro, si la predicación se asocia solamente con la homilía, al final se sienten excluidos hoy por hoy muchos miembros de la familia dominicana, como son las mujeres y los laicos. Hoy por hoy. Yo no sé qué será mañana, y uno de los propósitos indudablemente de Katy, ¿no?, que decía yo antes, de esta dominica, es luchar para reivindicar el derecho de la mujer y del laico a predicar en el contexto litúrgico, ¿no? Pero hoy por hoy esto ha sido uno de los motivos de exclusión de laicos y mujeres. La predicación tiene un sentido mucho más amplio. Ojalá llegue un día en que, bueno, el tema de la homilía no sea tampoco exclusiva del presbítero. Ojalá. Pero en todo caso, mientras llega ese día, todavía hay oportunidades de predicar. La predicación tiene un sentido mucho más amplio y tiene numerosas variantes. Para evitar el peligro anterior, igual es preferible hablar, pues, de evangelización, no solamente de predicación en la misa, ¿no? Así parece que lo entendió Pablo VI, que para mí en asuntos de predicación probablemente fue capaz de escribir la constitución fundamental de los dominicos en el siglo XX. Para mí, la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI es nuestra constitución fundamental para el siglo XX. Entonces, así parece que lo entendió él en la Evangelii Nuntiandi, que es de alguna forma como nuestra constitución fundamental. La evangelización es un proceso, dice él, muy amplio, muy amplio. Implica anuncio del querigma, es decir, anuncio frontal de que este Jesús al que vosotros habéis matado, Dios lo ha levantado, nosotros somos testigos. Anuncio frontal. Igual no sé, no hay que hacerlo entrando en el AVE, ¿no?, y por las buenas. Pero sí hay momentos en los que hay que catequesis, enseñanza de la religión, predicación en contexto litúrgico,
el hecho de la celebración con gusto estético y con gusto, el testimonio de la vida. Todo esto son variantes de la predicación. En este sentido todo es predicación, pero lo peculiar de la predicación o de la evangelización es el anuncio del evangelio, alguna forma de anuncio del evangelio. Yo aquí sí creo que entre nosotros los frailes hay mucho debate en este asunto, porque fácilmente cada cual reivindica que lo que está haciendo es lo más dominicano que hay. Yo creo que tenemos que seguir pensando y establecer jerarquías sin excluir a nadie, y que en el proyecto original de Santo Domingo el anuncio explícito del evangelio en su debido momento, igual después de un largo silencio, como dice esa oración, es lo más dominicano. Pero bueno, esto es para discernimiento. No todo el mundo está de acuerdo conmigo, ni tiene por qué estarlo. Insisto que en este sentido todo es predicación, pero lo peculiar de la predicación y de la evangelización sería el anuncio explícito, o al menos el testimonio directamente evangélico. No es lo mismo, por ejemplo, cultivar el arte por motivos meramente estéticos que hacer del arte un anuncio de la buena noticia. No es lo mismo. Claro, no es fácil señalar la frontera o el límite. Yo cuando vengo a Calureda siempre me acuerdo de Domingo Iturgaiz, que le he visto anteayer. Me da mucha pena verle, el pobre, muy caído, muy bajo, ¿no? Pero indudablemente, es decir, mucha predicación ha dejado Domingo en muchas vidrieras sobre dominicanismo, sobre, ¿no? Lo mismo que yo siempre digo, ¿quién ha predicado más sobre la anunciación que Fra Angelico? Pero indudablemente no es lo mismo, es decir, el arte por simple motivo estético que el arte con hint, con sentido evangelizador. Esto quiere decir que cualquier apostolado dominicano debería tener como criterio prioritario, en el momento oportuno, un cierto anuncio del evangelio. En el momento oportuno. Yo no sé cuándo hay que hablar y cuándo hay que callar. Cada cual tiene que discernir. Pero si fuera posible llegar al anuncio del evangelio, estaríamos apuntando al... Y eso debería ser lo que haría de la predicación una vocación común para todos. ¿Quién no puede anunciar el evangelio en un diálogo interpersonal mientras no puede hacer una homilía? ¿Saben cómo llamaba esto Humberto de Romanes, al diálogo interpersonal? Lo llamaba él, y hay que predicar fuera de la predicación. Así lo llamaba él. Al diálogo personal llamaba predicar fuera de la predicación. Probablemente estaba pensando efectivamente en la homilía, ¿no? Y decía además, dice, y esta es la predicación más eficaz, porque cuando el diálogo es interpersonal, sabes que el mensaje va directo para ti. No puedes echar la culpa al vecino del banco, como en las homilías. Esto, ¿no? Humberto, yo creo que era un gran psicólogo, conocía perfectamente a los frailes, las motivaciones en su predicación, cómo preparaban los sermones, ¿no? Y esto dice cuando habla y hay que predicar fuera de la predicación, en el diálogo personal, en cualquier circunstancia. Dice, porque eso es más eficaz que... Otro punto que tenía aquí para reflexión, la importancia y la ausencia de los proyectos comunes de evangelización o predicación en la familia dominicana. Los dominicos y la predicación, las dominicas y la predicación vocación común, ¿no? Quizá aquí está el verdadero problema de la familia dominicana, en mi opinión, o el bloqueo que tenemos. Ya decía que tenemos conciencia, tenemos comunes celebraciones, emocionalmente ya somos hermanos y hermanas, nos faltarían los proyectos comunes de predicación como punto de encuentro. Quizá aquí está el verdadero problema de la familia dominicana. Nos cuesta llegar a ejercitar juntos esta común vocación. Yo no sé cómo se resuelve, pero sí sé que este es el problema. Este es como el muro que tenemos.
Hacemos mucho y bien, pero no somos capaces de hacer cosas en común. Nos cuesta trabajo. Van apareciendo algunas cosas, gracias a Dios, pero estamos juntos en casi todo ya, pero nos falta estar juntos en misión. Creo que aquí hay algo que ojalá en esta asamblea fuéramos capaces de... Por consiguiente, esta es una de las tareas o desafíos que la familia dominicana tenemos ante nosotros: elaborar proyectos comunes de evangelización y colaborar juntos en la realización de los mismos. Termino mi reflexión y abrimos el foro, ¿no? Termino mi reflexión pues haciendo una referencia a la riqueza, a la variedad de la familia dominicana, masculino-femenina, presbíteros, clausura, apostólicas, laicos, laicas, con toda clase de profesiones, ¿no? Médicos y... Bueno, teniendo esto en cuenta, yo había pensado este último punto para iniciar el mensaje: el aporte de todos los miembros de la familia dominicana a esta vocación común de la predicación, el aporte desde distintas... En este estar juntos en misión no solo se trata de aportar cada uno sus habilidades profesionales, conocimientos teológicos, talento musical, destrezas en las nuevas tecnologías, ¿no? Ya esto es bastante, y bastante importante, pero yo creo que no es lo más esencial, que cada cual aporte sus habilidades profesionales. En mi opinión, se trata sobre todo de enriquecer entre todos el conocimiento y la experiencia del Evangelio, ¿no? Son cosas distintas, por ejemplo, que Oscar me ayude a mí en la elaboración de un PowerPoint, ¿no? Y que se le da mejor que a mí, que él me aporte sus habilidades profesionales, o es cosa distinta de que él con su experiencia del Evangelio y yo con mi experiencia del Evangelio nos ayudemos a enriquecernos mutuamente. Y quien digo Oscar, pues digo Rosario, o digo con... el médico que tenemos aquí de Oviedo. O sea, no sé si me explico, no es solamente cuestión de enriquecernos con habilidades profesionales, sino con las distintas variantes de la experiencia del Evangelio. Distintas experiencias del conocimiento del rostro de Dios, de la experiencia de Dios. El aporte de la espiritualidad femenina, por ejemplo, debería enriquecernos y corregirnos notablemente la lectura de la palabra masculina. No digo desautorizar, sino enriquecer y ayudarnos a rectificar, quizás a suavizar. El rostro materno de Dios ha enriquecido, por ejemplo, notablemente la espiritualidad cristiana, gracias al aporte, ¿no?, de la experiencia femenina de Dios. Igualmente, el aporte de la espiritualidad laical debería enriquecer y corregir notablemente la lectura de la palabra, enriquecer y corregir la experiencia de Dios propia del mundo más clerical. Sería una enorme responsabilidad de parte del laicado dominicano y también enorme responsabilidad de receptividad por parte de nosotros, que queramos o no, pues estamos configurados clericalmente. La espiritualidad laical enriquece la versión clerical de la experiencia cristiana. Esto sería suficiente para ejercer juntos la vocación y la misión, ¿no? Insisto, no solamente el aporte de las habilidades profesionales, que está bien, ¿no?, cada cual lo que conoce y lo que sabe hacer, sino también juntar las experiencias evangélicas que cada cual tenemos, nuestra percepción de Dios, ¿no?, y enriquecimiento de... Esto sería maravilloso, estar juntos en misión así. Probablemente saldría un evangelio mucho más rico, un rostro de Dios mucho más rico, más significativo para el mundo actual. Bien, en todo caso, y con esto ya concluyo, hemos de ayudarnos, creo yo, también a juntar las dos claves fundamentales de la predicación exitosa. Las dos claves fundamentales, que son juntar el mensaje cristiano con la experiencia humana. En mi opinión, son las dos claves de la predicación exitosa. Juntar el mensaje cristiano, genuino, auténtico, con la experiencia humana.
Esta era la obsesión de nuestro hermano Schillebeeck. Toda su teología, que es mucha y muy gruesa, apunta aquí. Es decir, la revelación ha consistido en esto, y la teología consiste en esto, y la predicación consiste en esto, en juntar el mensaje cristiano con la experiencia humana. O si quieren decirlo de otra forma, ¿no? Consiste, por alguna parte lo he leído, en clavar la palabra de Dios en los interrogantes más hondos y más profundos que tienen los seres humanos. O sea, colocar el mensaje cristiano en los huecos más dramáticos de nuestra existencia. Aquí está la clave de la predicación. Esta ha sido la característica más propia de la tradición teológica dominicana. Yo estoy encantado de nuestra tradición teológica porque cree en la experiencia humana y cree en el ser humano y no sospecha de él. Y esta ha sido también, yo creo, la mayor riqueza de la espiritualidad dominicana y de la predicación dominicana. Así pues, juntos en misión. Y así pues, la predicación, vocación común. Se abre el foro porque aquí hay personas que tienen mucho más que decir y más mejor.